Me decían que si uno hacía un pacto con Satanás, uno tenía opciones de pedirle a Satanás, ¿verdad? A través del pacto. A veces le entré a tiro, en cierta ocasión por poco le quito la vida, una bala se encajó y eso pues hizo que yo no le quitara la vida, pero le tumbé un pedazo de oreja. Wow. Y después que me convierto al evangelio, yo le predico, el gente adicto a droga se convierte a Cristo, hoy es pastor. Dios los bendiga, mi gente. Este es su amigo y hermano, el Vladi. Y este es otro episodio del podcast Dios lo hizo. Le damos gracias a todos aquellos, ¿verdad?, que están respaldando este podcast. Ya sabes, suscríbete, dale a la campanita, porque todos los viernes a las 7 p.m. sale un nuevo podcast. Y hoy no es la excepción. Hoy tenemos otro invitado especial. Todos mis invitados son especiales. Pero aquí yo tengo un amigo, una persona que respeto y aprecio un montón. El pastor Alex Alvarado. ¿Cómo te encuentras, pastor? Amén, bien, gracias al Señor. Te doy nuevamente gracias por permitirme estar en tu programa. Dios lo hizo. Verdaderamente pues hemos entendido que este programa es de Dios porque el Evangelio es predicado a través de testimonios y hemos estado siguiendo cada uno de los programas y los testimonios de las personas que han estado aquí participando ha sido poderoso. Los felicito a cada uno de ellos y nuevamente gracias por darme esta oportunidad. No, el honor es nuestro. De verdad que gracias. Gracias por estar aquí. Y vamos a comenzar. Vamos directo al grano. ¿De dónde viene Alex Alvarado? Bueno, nací en Guayama, pero nos criamos en Salinas. Soy natural de Salinas, Puerto Rico. Soy el segundo de 5 hijos que tuvo mi mamá, madre soltera, y adicional pues perdió una de sus hijas a los 18 años. Le quitaron la vida, le impactaron 2 balas y le quitaron la vida y pues ahora quedamos 4. Tu hermana murió Sí. a causa de la violencia. A causa de la violencia, pues se piensa, porque todavía es una muerte que es un misterio. No, nadie fue responsable por la muerte, pero la familia sabe que fue el que era esposo de ella, la golpeó primeramente y luego pues le quitó la vida dándole dos impactos de bala. O sea, que tienes una hermana que fue víctima de la violencia doméstica. Sí. Y esto no estaba en el plan hablar de esto, pero es triste porque en este momento estamos viendo que Puerto Rico está siendo impactado por una ola bien fuerte de violencia doméstica. Uh-huh. Y vemos que eso no es de ahora. Bueno, no tan solamente Puerto Rico, yo creo que esto es global. La violencia está arropando, es una de las armas que está usando el enemigo, porque el enemigo sabe que pues la iglesia se compone de familia y la familia pues es la primera institución creada por Dios, y entonces pues el enemigo pues se ha levantado en contra de la familia y nosotros pues pasamos por esa mala experiencia. Fue una experiencia dolorosa. Todavía mi mamá, yo veo en ella los efectos secundarios de perder una hija. Nadie de ese momento duro, difícil. Todavía la veo y a veces hasta expresa que ve mi hermana en el cuarto, que nosotros sabemos como creyentes que es antibíblico, pero fue el impacto que ella recibió de perder pues una hija, pero a través de eso pues nosotros lo hemos cambiado a bien, y ahorita vamos a estar hablando de lo que es Stop the Violence, alto a la violencia, y creo que pues este evento nació a través de la experiencia que yo tuve de perder a mi hermana, de que le quitara la vida y yo perdonar al hombre que le quitó la vida. Tuve que pasar
por ese proceso, pero lo lindo de esto fue que predico, enseño y Dios me dio un tema que es los beneficios del perdón. Porque al yo perdonarlo a él, el beneficio fue para mí porque yo recibí Vamos a llegar ahí, vamos a liberación. llegar, que este es Amén. otro de estos testimonios poderosos, ¿verdad? Pero vamos a llegar ahí, solo vamos a dar un poquito para atrás. ¿Cómo fue tu crianza? ¿Cómo fue tu crianza? No, eso es poderoso. Amén. Dios nos dio estos podcasts y Dios nos los dio con un propósito. Usted va a ser impactado. Cuéntanos cómo fue tu crianza, partiendo de ahí, de que ya me estás hablando de que fueron víctimas de la violencia, ¿verdad? Tu hermana. Bueno, eso tú te crías en un hogar donde pierdes una hermana. ¿Cómo fue tu crianza? Bueno, como dije antes, soy el segundo de 5, madre soltera, un hogar disfuncional. Mi papá no lo conocí hasta los 18 años. Te quedaste sin tu papá. Y eso causó en mí una rebeldía en cuanto a todo lo que era autoridad. Cuando un niño pues experimenta eso, pues, los psicólogos dicen que un niño para poder tener un crecimiento saludable necesita 3 elementos que son sumamente importantes en la vida del ser humano, que es amor, calor y atención. Y al yo no tener pues la figura paterna en mi casa, y veía hombres que salían y entraban de mi casa, pues eso me hizo pues rebelarme en contra de la figura paterna, en contra de lo que representa un padre, que representa en un hogar lo que es la autoridad. Y eso pues me llevó a cometer diferentes errores en mi vida porque estaba rebelde en contra de lo que era autoridad. En esa rebeldía que tú tenías, ¿también te llegaste a sentir algún tipo de rebeldía en contra de tu madre? Ya que dices que veía muchos hombres que entraban, ¿verdad? Que me imagino que eran tus padrastros en aquel tiempo. ¿Llegaste en algún momento a faltarle a la autoridad de tu madre, ya que no tenías a papi? Bueno, yo opté con salir de mi casa. A veces buscaba las alternativas o me iba a vivir para la casa de un tío mío que lo veía como una figura paterna. Sino pues en una ocasión me tuve que ir para Conérico a vivir con un tío, buscando ese calor, esa atención de esa figura paterna. Pero mi escape era no estar en mi casa. Salía pues, a las calles. ¿A qué edad comienzas en la calle? Bueno, yo comencé temprano, creo que en la mayoría de los testimonios que he escuchado a los 13 años, ya pues estaba experimentando diferentes cosas en la calle, en la comunidad. Y esa edad pues creo que fue un tiempo donde me rebelé completamente. Además de la rebeldía, ¿hubo algo algo, ¿verdad?, específico que te llamó la atención de la calle? Bueno, me crié un caserío, un residencial público, se conoce ahí en Salinas como Residencial Bellavista, y me crié pues toda, desde que nací, me crié ahí. Entonces yo pues tenía esa problemática de ver el abuso físico, lo que era presión de grupo, y eso me hizo crear en mí una máscara de una persona que yo no era, porque verdaderamente yo veía pues cómo se abusaba del más débil, y yo decía dentro de mí, yo no quiero ser el pote que todo el mundo patea, Yeah. tú sabes. Entonces pues eso me causó una presión que creé en mí una persona que en sí yo no era. Eso te convertiste en un individuo violento. Bueno, exactamente. Creé en mí, ¿verdad?, una imagen para que la gente pues me respetara. Eso me hizo entrar en el mundo del ocultismo, de lo que es la brujería, la santería. Háblanos de eso. Y te digo que hables de eso porque yo tuve mi experiencia también y es algo que mucha gente quizás no entiende, pero muchas veces
cuando un individuo se encuentra en la calle está expuesto a muchas cosas. Y aunque creemos y sabemos, muchos de nosotros que estuvimos allá, en ese momento creíamos que había un Dios, pero lo mezclamos con un montón de cosas. Y la brujería es una herramienta que el enemigo usa, especialmente para individuos que están en la calle, en la violencia, protección y todo ese tipo de cosas, y los jala. Y yo tuve mi propia experiencia personal con eso. Háblanos sobre eso un poco, para que los que nos ven puedan entender sobre esto. Bueno, la presión de grupo, como dije antes, ¿verdad? El querer crear en mí una persona que yo no era, una máscara, me hizo pues entonces entrar en lo que es el ocultismo, la santería. Pues se presenta en este mundo de ocultismo, que eso da protección. También pues a través de esa experiencia me decían que si uno hacía un pacto con Satanás, uno tenía opciones de pedirle a Satanás, ¿verdad? A través del pacto algunas cosas, y pues yo entregué mi alma a Satanás en aquel entonces. Espérate un momento. Hiciste un pacto con el enemigo de las almas en ese momento, en tu ignorancia. Hice un pacto en ese mundo del lado. ¿Y qué tú estabas buscando? ¿Por qué hacer un pacto con el enemigo? ¿Qué fue ese pacto, verdad? Bueno, si nos puedes hablar un poco. Bueno, pues al hacer el pacto, pues estaba buscando protección y estaba buscando fama y respeto. Entonces, cuando entré a ese mundo de ocultismo, se me presentó, y como joven quería experimentar. Entonces, pues al escuchar pues las experiencias de amistad, de amigos, pues me envolví en lo que era el espiritismo y la santería. En ese mundo pues se me asignó, según, ¿verdad?, el padrino, un santo. Nosotros sabemos hoy día que es un espíritu, y le conocían como el varón del cementerio, San Elías. Y verdaderamente yo me sentía que estaba protegido. Había veces que yo salía en la noche para fiestas patronales. O sea que tú tenías enemigos, porque ¿para qué tú estás buscando protección si tú no tienes eso? Tenías enemigos. Esto me lleva a mi próxima pregunta. ¿Llegaste a cometer actos violentos en esa vida y llegaste hasta el punto de tener enemigos y temer por tu vida? Háblanos de eso. Bueno, nací, como dije antes, un residencial público. No quería ser el pote que todo el mundo pateaba. Creé en mí una persona que yo no era. Y entonces comencé pues a dar respeto y a poner respeto. Yo quería que la gente me respetara. ¿A través del abuso? A través de la aportación de alma. Yo creé mi propio grupo, como decimos por ahí, mi propia ganga. Yo tenía cinco personas que siempre estaban conmigo, y esas 5 personas hacían lo que yo les dijera. Llegábamos a los sitios a establecer, a plantar bandera, a poner respeto. Había gente que venía de otros pueblos a las fiestas patronales o a un party, y nosotros establecíamos que no íbamos a permitir que nadie plantara bandera en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Y pues eso me hizo ganar terreno en cuanto a lo que era respeto, porque comencé pues a muy temprano a bregar con armas de fuego. No tan solamente la portaba, sino que llegué a hacerle daño a mi prójimo. Uno de los casos que yo me busqué pues fue intento de asesinato a un hijo de un teniente de policía, Teniente Peña. Por poco le quito la vida. Ese fue el primer caso pues que yo me busqué en Puerto Rico. Artículo 6, artículo 7 de la ley de armas. Para ese tiempo pues era menor, tenía 17 años, eso fue en el 92. Y esa edad yo creo que fue la edad más mala. De los 15 a los 17 años yo estaba tan envuelto, probé todo tipo de droga,
E incluso pues no llegué a ser un adicto como nosotros lo conocemos, como decimos en el bajo mundo, un tecato, pero sí probé todo en ese mundo y mayormente era adicto a la marihuana y al licor, pero ese caso pues marcó mi vida porque pues le iba a quitar la vida a ese hombre. Y adicional a eso, pues tenía guerra con gente, un ejemplo, en las fiestas patronales de mi pueblo en Salinas en el 92 se tuvieron que cerrar porque hubo una muerte, yo estuve involucrado, eh, hubo 8 personas que las enviamos al hospital lleno de rotos, era gente de Calle y había un hombre que le decían que era el dueño del punto de droga, tenía su apodo ¿verdad? Le quitaron la vida y había guerra con gente de Guayama, de Santa Isabel, había una familia que le decían de los Martínez, también pues tuvimos problemas con ellos. Bueno, como dije antes, al entregar mi vida a Satanás, pues en el mundo del ocultismo le pedí respeto y creé esa fama, la gente me respetaba, yo llegaba a los lugares y la gente pues me daba mi espacio porque conocía, ¿verdad? Tenías una mala fama de... hasta dónde podía llegar. Wow. Y otra pregunta que te hice, a ver si me la puedes contestar. Te la voy a rehacer de una forma diferente. En algún momento, y que nos puedas contar, ¿hubo algún momento, algún incidente donde tu vida llegó a estar a punto de que te la quitaran? Bueno, sí, por lo menos en las fiestas patronales, como dije antes, la gente de Calley vino y trajo amenazas de muerte a mi vida. También tuve guerra con un hombre que era un líder de cárcel, de prisión. Cayó muy joven en la prisión y se convirtió en uno de los líderes del grupo 27 y cuando salió pues comencé a tener problemas con él. Él era de la playa de Salinas, él se conocía en ese entonces como Pepo y este hombre y yo pues tenían una guerra a muerte. Él dijo que pues me iba a quitar la vida y yo dije, bueno, antes que tú me quites la vida pues yo te la quito y yo salía, me metía por los callejones buscando a este hombre. En varias ocasiones, un sinnúmero de veces le entré a tiro. En cierta ocasión por poco le quito la vida. Una bala se encajó y eso pues hizo que yo no le quitara la vida, pero le tumbé un pedazo de oreja. Wow. Wow. Y tuve una guerra con él que él pues donde quiera que me veía pues me quería matar y yo lo quería matar a él. Pero lo más grande de esto es que después yo me convierto, eso viene después, y después que me convierto al evangelio, yo le predico, él ve mi transformación y después de un proceso de ser deambulante, adicto a droga, se convierte a Cristo, hoy es pastor, lo traje a esta ciudad de York, se quedó en mi casa, predicó en mi iglesia. Wow. Y tenemos un testimonio poderoso. Wow, ok. So, ahí lo tienen mi gente, yo no esperaba todo esto, ¿verdad? Pastor Alvarado, usted tiene un testimonio, wow, una historia fuerte, porque lo que yo puedo ver es que usted estuvo bien, pero bien profundo en lo que fue la violencia de las calles, bien profundo. Y yo sé que me puedes contar historia tras historia, pero ahora te pregunto, a través de esta vida, ¿verdad?, tan violenta, y cuando una persona quizás es así, no todo el mundo se le acerca, son pocos, me imagino que tu círculo era bien pequeño, pero ¿hubo algún atrevido de parte de Dios que en algún momento se te acercó, que Dios haya usado para dejarte saber que Dios te amaba? En algún momento Dios te habló. Y si tienes alguna experiencia en específica, me gustaría que nos cuentes, donde estás al garete, eres un hombre violento, estás en guerra con todo el mundo, pero estás aquí sirviendo a Dios hoy. So, Dios tenía Amén. Un plan contigo. So, en algún momento, cuéntanos. Bueno, no era cristiano,
pero era mi mejor amigo y amigo de infancia. Estuvimos desde el primero, segundo grado hasta noveno, que fue el último grado escolar que pues, tuve como joven. Él era mi amigo, se llama Geraldo Suárez, le conocían como Jerry. Y este muchacho marcó mi vida porque me enseñó verdaderamente lo que es la amistad y lo que es un amigo. Yo me metí en problemas por defenderlo a él. Nadie se podía meter con él porque era mi amigo. Él era un muchacho de 4 puntos, tremendo deportista, músico, lleno de talento. Entonces yo, como sabía que estaba en ese mundo, ya estaba sumergido. Yo no quería que él se metiera en ese mundo y yo lo que hacía era que pues lo defendía. Pero llegó un momento que él dejó completamente de hablarme y me dijo: hasta que tú no cambies, yo no te voy a hablar. Oye, pero lo cogió serio y a veces que llegaba al corillo, al grupo, a la esquina y no me hablaba. No me hablaba. Entonces nosotros tenemos un parecer porque nos parecía, ¿no? El color, todo el físico. Entonces cuando a mí me iban a buscar para matar, pues entonces a él lo confundían conmigo. Entonces él me dejó de hablar y fíjate, me presentó un sacerdote. Él le decían el padre Orlando en Salinas. Y este padre, wow, Dios lo usó y empezó a buscarme. Empezó a llevarme a juegos de voleibol, empezó a llevarme para el cine, empezó a hablarme de la palabra. Hicimos una amistad muy linda. Y fíjate, Dios empezó a bregar en mi vida a través de un sacerdote, a través de mi amigo y a través de ese sacerdote empezaron a tratar de sacarme del corillo. Aunque el corillo no se pasaba conmigo porque decían que yo era un problemático, que yo no podía andar con ellos porque llegaba a un sitio, se dañaba el party, se dañaba todo. Entonces, pues, ese sacerdote comenzó a trabajar conmigo y me empezó a hablar de Cristo. Esa fue la primera persona que directamente te empezó a hablar de Cristo, un sacerdote. Empezó a tratarme. Después que empezó a trabajar conmigo, ahí yo me busco otro caso que le iba a quitar la vida a un hombre. Entonces me meten preso, caí en un Humacao. ¿Cuántas veces estuviste preso, si nos puedes contar? Bueno, como 2 ocasiones. La menor estuve preso, me dieron probatoria, rompí la probatoria. Después me busqué otro caso por encima de ese, pero ya tenía 18 años. Entonces, a los 18 años que me busqué, pues el segundo o el tercer caso, estuve en probatoria cuando no me cogieron, no llegaron a coger porque cogieron el alma, pero fue con un policía. Primero tuve problemas con una persona, con Javier Bonilla, que hoy le sirve al Señor. Y entonces este muchacho fue y informó a la policía y la policía fue a buscarme. Cuando fueron a buscar, pues el policía cuando me vio, yo estaba armado, entonces pues le saqué y iba a matar al policía. Y entonces el policía se metió en la patrulla. ¿Le llegaste a disparar al policía? Me dio tiempo de correr. ¿Le llegaste a disparar al policía? No, le apunté, como decimos en el mundo, lo alumbré. Y cuando él se tiró dentro de la patrulla, pues entonces me dio tiempo de correr. Entonces empecé a correr, cogiendo. Entonces había un zafacón y tiré el arma y el zafacón estaba vacío. Entonces pues la policía pues dijo, está bien, lo vamos a coger después. Cogieron el arma y entonces por ese caso me establecieron, pues ese fue el caso que tuve. Me le fui corriendo a la justicia, me sentenciaron en ausencia, porque es que me querían dar con el código, me querían dar... sí, porque ellos te conocían, ya ellos sabían de tu reputación. Bueno, me conocían
Y la gente tiene que entender esto. Cuando uno hace un pacto con el enemigo, aunque la gente no crea esto, la maldad existe como Dios existe. Y yo hacía cosas que el enemigo me cubría de tal manera que la gente sabía que yo lo hacía, pero no había prueba, no había nada. Sí, porque dentro de la trampa del enemigo te quería hacer sentir que todo iba a estar bien, pero eso iba a tener su precio a pagar. Ahora te pregunto, porque yo sé que todavía estamos a mitad de tu testimonio, pero yo creo que ya la gente pudieron ver cuán profundo tú estuviste en esa vida, ¿verdad? Y yo sé que todavía viene más por venir, pero mi pregunta es, entonces, ¿a qué momento tú le entregas tu vida al Señor? Si no puedes llevar hasta allí. A los 18 años salgo corriendo. Me sentencian en ausencia. Salgo para acá, para los Estados Unidos. Me encontraba en Filadelfia. En Filadelfia me iban a quitar la vida por lo mismo, porque era problemático. Te estás huyendo de Puerto Rico, pero eso no te cambió. Tú sigues siendo el mismo criminal, viniste a Filadelfia a hacer lo mismo. Llegué a Filadelfia. En Filadelfia quise plantar bandera y allí pues había guapos también. Entonces pues había un hombre pues que me iba a quitar la vida. Incluso pues ya yo me había entregado a la muerte porque cuando él me agolpeó, bueno, nos enredamos y después me agolpeó, eso fue dentro de un apartamento. Y luego pues cuando sacó el arma para quitarme la vida, pues yo me entregué y de ahí llegó el papá de mi hermano mayor y le gritó, le vas a quitar la vida frente de mí. Él como que reaccionó. Él usaba para ese tiempo Angel 2 y estaba pues fuera de sí, me iba a quitar la vida. Y ahí, al yo entregarme a la muerte y permitir Dios darme una oportunidad, ahí Dios comenzó a tratar conmigo. Y entonces mi mamá me dice, mira, tú tienes una tía en York, Pensilvania. Yo hablé con ella, vete que ella te va a ayudar. Entonces me vine para acá. Entonces cuando me vine para acá, pues yo no sabía que ella tenía más hermanas y eran cristianas. Le servían al Señor. Había una pues que estaba en la primera iglesia Asamblea de Dios, que estaba en la Queen, que todavía está. Pero todavía no le habías entregado tu vida al Señor. No, todavía no. Mi tía empezó a invitarme y yo me la escondía y ella iba a buscarme por la mañana. Huyendo. Domingo, y yo le decía, sí, yo voy para la iglesia, y cuando llegaba a la casa le decía, dile que no estoy. Y cogí y me escondía. Pero después Dios se la sabe toda. Fui a una farmacia y conocí a una muchacha y una de mis primas me dijo, mira, es soltera, no tiene novio. Y yo dije, wow, pero se ve bonita. Entonces le dije, mira, el próximo domingo voy a ir a la iglesia. La muchacha de la farmacia iba a la iglesia también. Ajá. Ah. Entonces mira qué cosa, fui por esa muchacha y cuando llegué, lo sorprendente de Dios, como Dios obra por senderos misteriosos, cuando llego a la iglesia hay un predicador y este hombre comienza a predicar y predicó exactamente mi vida completa. Wow. Y es impactante que tú dices eso porque Jun, aquí sentado, dijo lo mismo. Él dijo, yo fui a un estudio bíblico. Él dijo, yo fui a un estudio bíblico. Y este hombre estaba predicando y el enemigo me decía, está hablando de ti. Pero es que cuando es el momento, es el momento. No, yo dije dentro de mí. Eso fue que mi tía le habló al pastor, el pastor le habló al predicador y el predicador le está predicando exactamente todo lo que me ha pasado en la vida. Pero lo sorprendente de esto es que mientras él está predicando, entonces yo comencé a sentir algo diferente. Comencé a sentir que mi cuerpo comenzó a temblar. Comencé a llorar sin yo desear llorar. Mientras estaban predicando. Y comencé a llorar y a llorar y a llorar. El Espíritu Santo comenzó a trabajar contigo. Yo ahora entiendo pues que la Biblia dice que el Espíritu Santo gime dentro de nosotros con gemido indecible, pero para ese momento yo no conocía nada de lo que... Sí, pero hubo alguien que te había estado sembrando la semilla. El evangelio. Bueno, me habían hablado de Cristo, pero no de la palabra. Entonces era algo nuevo
Y comencé a llorar y a llorar y a llorar. Se acabó el servicio, yo pasé al frente. En ese momento acepté al Señor como Salvador porque me lo presentaron. Yo seguía llorando y llorando y llorando. Todo el mundo se fue. Y yo quedé en el altar todavía llorando. Y creo que Dios me marcó de tal manera que llevo 30 años sirviéndole al Señor. Desde ese mismo día, en el 1994, entregué mi vida a Cristo. Hasta el día de hoy, gracias al Señor, Dios ha sido fiel y he permanecido fiel a Dios. Ahora vamos a hablar de las cosas que Dios... Quiero que me cuentes de todo lo que Dios comienza a hacer. Quiero que me cuentes de las cosas que Dios restauró. Bueno, comenzó a tratar conmigo. Cuéntame. Dios empezó a tratar conmigo personalmente. Como dije antes, a mí me gustaba el ocultismo y leyendo la palabra del Señor me encontré ese versículo de la Biblia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. O sea, como me gustaba el ocultismo, pues entonces eso me hizo comenzar a tener una vida de oración. Gloria a Dios. Y creo que las mejores experiencias las tuve yo solo con Dios. El Espíritu Santo me tocaba, el Espíritu Santo me hacía sentir que Él estaba conmigo, que estaba trabajando conmigo. Y fíjate, desde el 94 hasta el día de hoy, gracias al Señor tengo esa relación. Pero mira esto, lo más lindo de esto es que Dios comienza a trabajar, Dios comienza a hacer. Le confieso todo a mi pastor y a una persona que puso en mi camino, Javier Muñiz. Aquí lo conocen en Pensilvania, en York, como Chino. Y Chino me adopta. Chino es mi amigo. Chino me adopta. Y Chino en ese entonces, él era el yerno del pastor, se había casado con la hija del pastor. Y eran solteros. Eran padres casados sin hijos. Ok, ya no tenían hijos. Para ese entonces, vivían solos. Y me adoptan, me llevan a la casa y se quedan conmigo 2 años. Y Dios trabajó de una forma tan poderosa que Dios se lo reveló a él y le dijo que iba a hacer un milagro en mi vida, que no dejara que yo me fuera de la ciudad, que se quedara conmigo. Y se quedó conmigo 2 años, me mantuvo, desayuno, almuerzo, comida, ropa. Me dieron amor, me mostraron el amor de Dios a través de su caminada, a través de lo que ellos me estaban mostrando. Y verdaderamente Dios hizo una transformación que un día habló a mi vida y me dijo: si tú quieres ser un verdadero cristiano, tienes que confrontar, ir a Puerto Rico y entregarte a la justicia. Porque estabas huyendo, ¿verdad? Vamos a hacerle un par de saquizos. Tú tienes este encuentro maravilloso con el Señor y Dios empieza a hacer todas estas cosas, pero en el back of your head tú sabías que había algo, había algo que tú tenías pendiente todavía, y eso era ir a Puerto Rico y entregarte por ese caso de intento de asesinato a un policía. ¿Estoy correcto? Y había roto la probatoria de menor, que había sido por intento de asesinato. Okay, cuéntanos, ¿qué sucede ahí? Bueno, entonces Dios me habla a través de un profeta y yo decido entonces ir a Puerto Rico. Pero antes quiero enfatizar algo importante. Chino conocía todo. Yo no oculté nada. Yo le abrí mi corazón y le dije todo lo que yo había vivido en mi pasado. Y se lo dije a mi pastor. Hubo gente en la iglesia que no entendían el propósito de Dios, pero estos 2 hombres, Elvin Rivera y Javier Muñiz, entendieron lo que Dios estaba haciendo en mi vida y lo que iba a hacer. Y estuvieron conmigo ahí 100%. Y doy gloria a Dios por ello, porque pudieron ver de lejos lo que Dios estaba anunciando que iba a ser un milagro. Llega el momento en el 96 y voy a Puerto Rico y me entrego. Entonces llegué a un programa conocido en Puerto Rico como Teen Challenge,
Pedro F. Díaz era el director, el pastor reverendo Pedro F. Díaz, el director ejecutivo. Llego a las manos de él y Elvin Rivera le manda una carta porque Tim Challen pertenece a la Asamblea de Dios. Y este hombre cogió esa asignación. Por eso cuando Dios me da una asignación, yo trato de cumplirla al 100%, porque este hombre cogió esa asignación cuando Dios me puso a mí en las manos de él, y él fue al cuartel general conmigo y con el reverendo Israel Santos, y me entregaron en el cuartel general. Para ese entonces estaba Pedro Toledo como el jefe de la policía en Puerto Rico, y me entregan allí. Cuando me entregan no aparece nada en la computadora, no aparece nada, y me mandan para el programa nuevamente. Entonces había un teniente de la policía que le estuvo tan raro y fue al pueblo mío y empezó a buscar y encontró que se me había acusado en ausencia. Me meten preso, me meten en el Oso Blanco. Oh. Me meten preso. Que es una de las prisiones, para los que no saben, el Oso Blanco está cerrado. Está cerrado. Fue una de las prisiones más notorias de Puerto Rico. O sea, hay hasta documentales de este lugar que era un lugar terrible. O sea, era un lugar donde muchos entraban pero no salían. Era una cárcel mataban gente, los picaban. Muy violenta, muy violenta. Incluso pues yo era del sur y ya yo estaba acá en San Juan, sí, en el área hay metropolitana. Hay un conflicto de grupos que también corren las cárceles. Hay un conflicto grande. Exacto. Entonces pues entro al Oso Blanco y me pasa algo increíble. Cuando llego allí, yo llego con la Biblia. Yo tenía una Biblia que es la que tengo toda mi vida. Sí, porque no llegaste solo, ahora tienes a Cristo. Tengo a Cristo, me entrego. Cuando me entrego, lo primero que Dios hace es que cuando entro por las puertas de la prisión, del precinto, de momento, para mi sorpresa, un guardia penal dice, no, yo no puedo creer lo que yo estoy viviendo. Y yo pensaba que le estaba bromeando. Y me dijo, ¿usted viene de Pensilvania? Y yo le dije, sí. ¿A usted lo envió aquí un pastor? Y yo le dije, sí. Yo tuve un sueño y Dios me dijo en el sueño que yo te tenía que cuidar dentro del penal. Dentro poderoso es Dios. Dentro de corrección. Otra vez, a lo vil, lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Era lo más terrible en la calle y ahora Dios está diciendo, yo te cuido. Amén. Y entonces, mira esto. Ese hombre me mandaron a poner en un lugar de seguridad. Estuvo pendiente a mí los 90 días. Uno tiene que estar 90 días de sumariado. Eso es lo que llaman allá. Ese es el proceso para que uno sea sentenciado. Como no tenía derecho a fianza, porque me habían sentenciado en ausencia. Mire, Pedro Félix Díaz en ese entonces tenía un contrato con corrección. Él podía cambiar, trató de cambiar un preso por otro. Dame porque él tenía la asignación. No pudo porque Dios quería que yo estuviera ese tiempo en esa prisión. Y tuve 90 días. Y me acuerdo que en el proceso del juicio, el que me estaba acusando, el guardia de momento dijo no, ahora ya él tenía una posición más alta, era teniente, dijo tú no eres el hombre que yo cogí, tú eres una persona diferente, yo te voy a ayudar. Pasó algo bien poderoso en ese proceso. El juez Juan Caraballo, usted lo puede buscar, Juan Caraballo, en sala abierta, dijo, yo tengo ahora mismo el poder para sentenciarte a 18 años de sentencia sin incluir los otros casos, pero yo tuve un sueño contigo y yo no te puedo sentenciar. Esta es la segunda persona que tiene un sueño contigo. El retén de la cárcel y ahora el juez. El juez dice en sala abierta, no te puedo sentenciar. Pero no es casualidad porque Dios te dijo aquí en York que tenías que ir a entregarte. O sea, ya había un plan perfecto. Y que iba a ser un milagro.
O sea que ese pacto, quiero decir esto, ese pacto que un día tú hiciste con el enemigo, Dios lo rompió y lo rompió for good. Dios lo rompió completamente, eso caducó, eso fue... Lo rompió de tal manera. Eso es lo que Dios hace. Por eso es que Cristo dice aquí, un nuevo pacto yo hago con los hombres. Esta es la señal, mi sangre y este es mi cuerpo. Y verdaderamente cuando yo entregué mi vida a Cristo, pues hice un pacto con Cristo y Cristo pues me prometió que me iba a transformar, que me iba a levantar. Y wow, ese juez dijo en sala abierta ahí mismo, no te puedo sentenciar, me mandaron para el programa. Sigo creciendo en el programa y luego de unos años Dios me hace un llamado pastoral. Y lo más grande de esto, me lleva a mi pueblo, me lleva a mi ciudad, Salinas, en el residencial público y me dice, va a levantar una iglesia en el punto de droga, en el mismo punto de droga. Tu primera iglesia que te voy a entregar va a ser en el mismo lugar donde tú hiciste daño. Donde yo hice daño, ahora me tocaba a mí hacer, ¿verdad?, el trabajo de sanar, el trabajo de arreglar lo que yo había hecho, ¿verdad?, pagarle a la comunidad el daño que yo había hecho. Dios levanta la iglesia en el residencial, luego pues la traslado a la playa y la playa era el lugar donde estaban todos mis enemigos. Y yo digo, Dios, está terrible. Entonces comencé como pastor y lo más grande de esto es que se me pega un deseo de entrar a las prisiones porque pues de ahí Dios me saca. Entonces, ¿qué pasa? Que en el proceso de predicar, de levantar la iglesia, me gano el dueño del punto de droga, Acel Suárez, le decían Puri, y este hombre pues era el dueño del punto de droga y yo me lo gano para Cristo. Aleluya. Se convierte a Cristo, Dios hace un milagro, le iban a quitar una pierna, ya la pierna estaba muerta, no tenía señal de vida y él había tenido un accidente, una motora. Y Dios pues me llevó al hospital después de oración y ayuno, le puse las manos y Dios hizo un milagro. En la pierna del hombre. No le quitaron la pierna, no lo operaron, los doctores pudieron certificar que Dios había hecho un milagro. Se convierte, lo meto a la agrupación, nace una agrupación dentro de la iglesia. Y este hombre, en el proceso que yo estoy trabajando con él, lo estoy haciendo un ministro que hoy es pastor en Allentown. Dios haciendo un proceso con este hombre, me toca llevarle una de las terapias. Y cuando lo llevé a una terapia, me presentó un hombre. Me dice, este es el hombre que yo vengo hablándote, este es mi pastor. Y yo pues normalmente lo saludé, hablé con él. Y me dijo, wow, este hombre me ha hablado de usted de tal manera que lo ha puesto en alto. Y usted no me conoce, pero yo tengo una posición muy, muy alta en la policía de Puerto Rico. Me dijo, ¿usted me daría su información? Y yo pues le di mi información, le di mi nombre completo, le di mi seguro social, le di mi fecha de nacimiento. Y nada, y se quedó ahí la conversación. Dios había dicho que iba a hacer un milagro, y cuando Dios hace un milagro, Dios hace un milagro. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Dios es el único que lo sabe hacer. Como este programa, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y de repente, con ese deseo, esa pasión de entrar a la prisión, no podía porque tenía un récord criminal. Todavía quedaba, Dios hizo un milagro, pero quedaba, ¿verdad?, que había entrado al penal. Y me acuerdo que de momento me llega una carta de la policía de Puerto Rico. Y de repente cuando yo abro la carta, yo empiezo a leer y yo digo, wow. Y yo empiezo a leer y yo leía que yo había sido escogido y privilegiado y que todos mis antecedentes penales habían sido eliminados. Wow, gloria a Dios. Entonces,
cuando uno en Puerto Rico, uno busca una carta de buena conducta, el background, cuando tú vas ahí llena, te dicen, no, vete para tu casa. Sí, te lo enviamos. Te va a llegar algo por cogeo. Sí. Y lo que llegaba era un papel con todas las ofensas que uno había cometido. Y de repente me llega esta carta y también me llega una carta que dice que tengo el certificado de buena conducta limpia. Limpio, gloria a Dios. Yo dije, wow, Señor, gracias porque Dios te dio un nuevo comienzo completo. Cuando prometes algo, tú lo cumples. Gloria a Dios. Y así entonces se cumple mi deseo. Voy a la prisión, entonces lleno los papeles y Dios me da la oportunidad de entrar a la prisión como capellán y luego pues entonces la policía de Puerto Rico, por lo que estaba haciendo allá en Puerto Rico, el testimonio, la transformación que Dios había hecho, me permiten también ser capellán de la Policía de Puerto Rico y también capellán de la Administración de Corrección. Y entonces comienzo a entrar a las 9:45 en Guayama y a máxima seguridad. Vladi, yo experimenté una bendición tan enorme dentro del penal que yo entraba con un amigo mío, capellán, le decían Guillo. Nosotros dos entrábamos al penal, nos metían dentro de máxima seguridad con todos los presos de diferentes bandos, nos metían adentro. Cuando yo iba a predicar, ellos tenían en máxima, ellos tienen el sistema de control y todo el mundo está en su área, en su celda, no, ellos no pueden salir de ahí. Pues ellos abrían ese portón y nos metían adentro. Con todos. Con todo, un avivamiento pero poderoso. De ahí sale Piña, de ese avivamiento que él lo conocen como Alfonso L. Otero Piña. Conocía a muchos hombres que llevaban muchos años de la prisión, me respetaban por lo que hoy era, no un delincuente. No, por lo que Dios te hizo, no por tu pasado, pero por lo que Dios te hizo. Un ministro. Ahora te pregunto, porque es que tú tienes un testimonio que yo sé que podemos estar aquí toda la vez. Entonces, Dios te hace capellán de la cárcel, capellán de la Policía de Puerto Rico. Dios limpia tu récord completamente, te dan un certificado de buena conducta. Un hombre que fue criminal, un hombre que tenía récord. Vamos a darle para porque entonces, ¿cómo llegas aquí a York, Pensilvania, a tu iglesia, Casa de Reconciliación? ¿Lo dije bien? Yes. Casa de Reconciliación. Y cuéntanos sobre eso, vamos a darle para adelante a cómo llegas aquí a York, Pensilvania, a ejercer el pastorado aquí. Y de ahí llévanos, ¿verdad? Para ir de ahí adelante cerrando a las cosas que están pasando ahora mismo en ese ministerio, Amén. Lo que estás haciendo por la ciudad de York, porque sé que hay muchas cosas lindas que Dios te está permitiendo hacer en la ciudad de York. Amén. Bueno, entonces allá pues Dios se manifiesta, Dios hace muchas cosas. Vengo acá nuevamente a Pensilvania y llegué acá a Pensilvania. Cuando llegué acá pues tenía esa pasión. Oye, y me da con llenar para ser consejero en una prisión. Empezaste como consejería. Empecé como guardia penal trabajando en la prisión juvenil, pero como consejero. Entonces estuve trabajando 15 años con el sistema judicial, sistema juvenil judicial aquí en Pensilvania. Estuve 15 años trabajando con menores y en ese proceso pues Dios me habló, me dijo que levantara la iglesia. Levanté lo que hoy es Casa de Reconciliación, House of Reconciliation, que por la gracia del Señor Dios me ha permitido ser pastor de esta iglesia por más de 15 años. Y entonces pasó algo tremendo porque levanto la iglesia y estaba trabajando como consejero en la prisión. Entonces ellos me asignaron dos grupos, Anti-Gun Violence y Community Service. Entonces yo tenía que sacar a los muchachos a pagarle
a la comunidad el daño que habían hecho. Okay. Entonces limpiaba parques, limpiaba iglesias. Estabas dirigiendo a un grupo de jóvenes que tenían antecedentes violentos a hacer actos para la comunidad para pagar su daño. Y en ese proceso, pues entonces, ¿verdad? Estamos levantando la iglesia, estamos trabajando también secularmente. Entonces, saliendo a la comunidad, empiezo a ver la necesidad que hay en esta ciudad de York y me identifico porque el número de crímenes, cuando yo corría el grupo de Anti-Gun Violence, yo tenía que buscar noticias locales para entonces usarla para hablarle a los muchachos para que ellos pudieran entender el dolor que sufre una familia cuando pierde un ser querido. Wow. Entonces, pues, todo esto pasó de tal manera que Dios tenía un plan perfecto. Me identifiqué tanto que dije, yo perdoné el que me quitó a mi hermana, le quitó la vida, y yo voy a honrar la muerte de ella a través de mi experiencia de lo que son los beneficios de perdonar. Y ahí entonces nace lo que es el Ministerio de Stop the Violence. Comenzamos a trabajar, a hacer eventos en la comunidad y llevamos 11 años haciendo esos eventos. Gloria al Señor. Amén. Y ese evento nace de eso. Nace de mi experiencia, nace de lo que estaba pasando en la ciudad y comenzamos a trabajar fuerte en las calles, visitando, caminando, hablándole a la gente. Y ha ido creciendo, hemos visto cómo ha ido creciendo. Ahora tienen más auspiciadores que te están auspiciando, se está uniendo a la comunidad, se está uniendo porque están viendo el efecto. Quiero hablar de algo que tú haces que me gusta mucho porque creo que todos los viernes yo veo que lo posteas. Tienes un drive de comida para la comunidad los viernes. ¿Me equivoco o estoy correcto? Miércoles, todos los miércoles. Perdona, pensaba que era los viernes. A lo mejor yo veo el post los viernes. Háblanos de eso, porque la realidad es que a veces nosotros tendemos a creer, no a creer, sino que tendemos a ser un poco egoísta en que se nos olvida que porque yo estoy bien no significa que todo el mundo está bien. Y pensamos que porque estamos aquí en los Estados Unidos no hay personas allá afuera que tienen problemas para proveer comida para su casa, tienen problemas, ¿verdad? Quizás con sus finanzas. Y ustedes tienen un proyecto bien bonito y bien importante. Creo que es todos los miércoles. Háblanos sobre ese proyecto. Bueno, como dije antes, me identifiqué con la comunidad. Saco la iglesia de 4 paredes y la llevo a tener una vida y una vivencia en la comunidad, identificarse con la comunidad. Una vez me ministró el Señor y me llevó un pasaje que Dios le habla al profeta Ezequiel y le dice, ve a hablarle a mi pueblo, pero no le vas a hablar hasta que yo te dé la orden. Solamente quiero que te sientas y que veas el diario vivir de ellos. Cuando yo te dé la orden, tú le hablas. A través de esa palabra yo pude recibir una revelación que Dios lo que quería, que antes de que el profeta hablara palabras, se pudiera identificar lo que hizo Cristo. Cristo se metió en el cuerpo del ser humano, conoce la condición del ser humano, y ahora como abogado, como lo conoce, lo puede rescatar y justificar. Gloria a Dios. Pues entonces yo me identifico tanto con el dolor de la comunidad a través del ministerio de Stop the Violence, viendo personas que, ¿verdad?, a través de la criminalidad, a través de armas de fuego, le quitan la vida a otro, y el dolor, el sufrimiento, como yo lo viví, también me identifico con la necesidad. Y entonces creo, como usted dice, enlace con diferentes organizaciones para que me den información de los servicios que ellos dan, para yo decirle a mi gente, a los hispanos, mira, aquí hay ayuda. Lo que hay que saber dónde están las ayudas. Y veo la necesidad grande que hay de alimentos. Y comenzamos a trabajar con el Food Bank de aquí de la ciudad. También estamos trabajando con varios Food Bank en Harrisburg. Y comenzamos el Ministerio de la Distribución de Alimentos. En toda la pandemia
Dios nos traía troces, pero troces donde nosotros no paramos. Todas las semanas nosotros hacíamos ese servicio voluntario, gratuitamente, lleno de pasión y amor por nuestra gente. Y hasta el día de hoy hemos estado sin faltar todos los miércoles dando alimento a los más necesitados y a los más vulnerables. Hay gente que piensa, pero mira, él trabaja. Yo he visto gente que trabajan, pero me dicen, lo que yo estoy recibiendo aquí me da a mí para yo no comprar esto en un supermercado y yo poder pagar un bill. Gloria a Dios. Van allí y me dicen, pastor, gracias. Gloria a Dios. Sí, Uno sabe. Y no tan solamente eso, la gente está, es que cuando uno está dentro de la comunidad, uno ve, tú sabes cuánta gente inmigrante hay aquí que no pueden trabajar. Es una realidad. Que están tratando de sobrevivir porque se ha abierto, ¿verdad?, lo que dicen la frontera y los envían acá y no le dan esperanza, no tienen no recursos le dan para echar los para adelante. recursos para ellos pues obtener. Vienen sin el idioma, los sin papeles. Sí, vienen con todo en contra. Exacto, entonces yo he visto mucha gente que llega allí a nuestra iglesia y yo digo, wow, verdaderamente si la gente supiera la necesidad que hay en nuestra ciudad. Qué poderoso es Dios porque, y ya estamos casi concluyendo, pero quiero resumir un poco sobre esto. De un hombre que de pequeño, ¿verdad? Se cría en una atmósfera violenta, pierde su hermana, se cría sin el padre, se cría en una rebeldía, se sumerge en la violencia, termina saliendo de Puerto Rico huyendo, conoce a Jesucristo aquí como su único Salvador. Dios lo lleva de nuevo a Puerto Rico y Dios comienza a restaurar, a llevarte, a convertirte en un ministerio que para la gloria del Señor está haciendo la diferencia en una ciudad. Algo que me imagino que tú nunca en 1.000.000 de años te hubieras imaginado que eso te iba a suceder. Porque Dios es tan grande y tan poderoso. Y de eso se trata este podcast, de lo que Dios puede hacer. Amén. Y yo lo he dicho esto muchas veces y lo vuelvo y lo digo. Hablamos de los testimonios, permitimos que nuestros invitados, como el pastor Alvarado, hablen. Y quizás mucha gente diga, wow, están hablando mucho de la violencia y lo que hizo. Sí, porque usted tiene que ver cuán profundo para que cuando usted vea lo que Dios ha hecho con estos varones de Dios que están ahora sirviéndole cada una de las personas que se están tratando aquí, usted se dé cuenta que Dios sí puede ir bien profundo por rescatar a su creación, ¿verdad? Al hombre, ¿verdad? Por el cual Él entregó su único hijo. Pastor Alvarado, ahora te pregunto, hay personas que están viendo, y quiero hacer un paréntesis para aprovechar. Stop the Violence, Alto a la Violencia, es un evento que se da todos los años aquí en la ciudad de York, porque hay mucha gente, gracias al Señor, que está comenzando a ver este podcast. Y este año va a ser en junio 8. Y yo quiero aprovechar, ¿verdad? Porque él tomó su tiempo para venir aquí, yo quiero aprovechar y promover su evento. Y este año vamos a tener, y digo vamos a tener porque yo voy a estar, he sido parte del evento y este año voy a ser parte del evento otra vez. Y el pastor Álvaro esta vez me cachó antes de que me fuera de vacaciones. Porque muchas veces me llama y yo ya lo tengo ahí y le doy gloria al Señor. Pero este año también va a estar con nosotros Cristian Ponce, antes conocido como el Zika de Puerto Rico. Va a estar, ¿verdad? Va a estar ministrando y van a haber otros ministerios de aquí de la casa. Y es un evento para la comunidad porque vienen muchas organizaciones y se da compra y se dan muchas cosas. Yo he visto que se dan muchas cosas y hay comida gratis. Muchas cosas. Este año va a ser en junio 8. ¿Va a ser en el mismo lugar o en dónde va a ser? Sí, en el parque Penn Park. En el Penn Park, que es el parque que está al frente de la high school. De la high school. De la high school. So, aproveche, le doy este anuncio, ¿verdad? Para que este año, si usted puede, de esa cita comienza de las 12 de la tarde en adelante. De 12 a 4. Ok, de 12 a 4. So, ya sabe, Stop the Violence, respalde este evento porque es un evento que se hace, ¿verdad? Proclamando y se ora y se clama y se declara un alto a la violencia para esta ciudad y todas las ciudades limítrofes. Ahora, Pastor Alvarado, ya con ese anuncio no pagado, pero estamos bien agradecidos que usted haya llegado hasta aquí, ¿verdad? Y queremos usted está respaldando este ministerio. Queremos respaldar el suyo también. ¿Qué usted le diría a esas personas que se encuentran donde usted un día se encontró, que quizás ellos están mirando y diciendo, eso fue él, quizás yo nunca voy a llegar allí? ¿Qué usted le diría a esas personas? Bueno, en Cristo hay esperanza. Yo no tenía esperanza. Como dije antes, venía de un hogar disfuncional. Dios transforma mi vida. Hoy soy padre de 4
hermosas criaturas, 3 niñas que ya son adultos y un niño que me queda 12 años. Tengo mis nietos, tengo 4 nietos y verdaderamente Dios me ha regalado lo que yo deseaba, lo que yo añoraba, una familia. El calor que mi papá no me dio, ahora yo estoy dándoselo a mis hijas y trato de ser lo mejor que yo puedo como padre, porque no hay un libro. Pero verdaderamente cuando uno se deposita en las manos de Dios, Dios lo hace. Amén. Dios es el único que transforma, el único que cambia. Hay gente que me ve y posiblemente van a estar escuchando este programa y a lo mejor ni se le pasó por la mente lo que yo viví en un pasado, ¿verdad? Tan bajo que llegué, tan profundo. Pero la Biblia dice que Dios saca del muladar, del basurero, de la basura, al menesteroso y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Y verdaderamente cuando yo me puse en la mano de Dios, Dios me cambió, me transformó. Y hay veces que, como digo, yo a veces cuento historias de las que viví en mi pasado y la gente no me cree. Dice, a lo mejor él está mintiendo o está metiendo una guasa, pero yo viví ese mundo y Dios me sacó, me transformó, me cambió y me ha hecho un hombre de bien. Puedo hablar con jefe de policía y me dicen ellos, usted es un buen hombre, usted ayuda a la comunidad, usted ayuda a la gente y verdaderamente eso lo hace Dios. Amén. Dios lo hizo otra vez y te felicito por este programa, por el tema, los tópicos que se están tomando, que son testimonios, porque Dios es el único que puede transformar a un hombre. Amén, gloria a Dios. So, mi gente, ahí está. Dios lo hizo podcast, el pastor Ale Alvarado. Ya sabe que si Dios lo hizo en él, también lo puede hacer en usted. Amén. So, ya sabe, dale like a este contenido, suscríbete al canal, compártelo, porque hay alguien que tiene que escuchar este testimonio. Tómalo de esa manera, es que hay alguien que tiene que escuchar este testimonio. Gracias por respaldarnos. De verdad que sí, esto viene a través de Hechos Radio, el canal de YouTube. Y nada, mi gente, para ti, para el cielo y bendiciones sobreabundantemente. Nos vemos en el próximo. Bendiciones. Dios lo puede hacer contigo.